Hola a todos, hoy vamos a ver la cinemática del cuerpo rígido. Para la clase de hoy necesitamos algunos conceptos o prerequisitos que vamos a manejar y que se encuentran en el video Mecánica teórica, vectores, posición, velocidad y aceleración en un sistema inercial y en un sistema móvil. Adicionalmente hay otros dos videos que no es necesario los contenidos de esos videos para la clase de hoy, que son mecánica teórica, velocidad angular y mecánica teórica, rotación finita. Vamos a hacer alguna referencia, algún concepto, pero estos dos no los necesitamos, pero sí necesitamos el primero para la clase de hoy. Un cuerpo rígido se puede definir un cuerpo rígido como un conjunto discreto de un conjunto de partículas vinculadas por el vínculo de la rigidez. El vínculo de la rigidez, sea este el cuerpo rígido, sea un punto A y sea un punto B, dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido, el vínculo de la rigidez establece que la distancia entre los puntos A y B se mantiene constante. El cuerpo rígido será un sistema entonces que necesitaremos 6 parámetros independientes para caracterizar su posición, es decir, tiene 6 grados de libertad. Por lo tanto, si referimos el sistema de referencia a un sistema X y Z, X', Y', Z' con origen en O' inercial, utilizaremos un sistema de referencia con, origen en un punto por ahora cualquiera, que será X y Z con origen en un punto O perteneciente al cuerpo rígido, que será un sistema solidario, es decir, que el sistema de referencia X y Z es solidario, es un sistema móvil, solidario del cuerpo rígido. Y el sistema X' y Z' será un sistema de referencia inercial. Aquí tenemos los dos teoremas fundamentales para la cinemática del cuerpo rígido, en los que se basa toda la cinemática del cuerpo rígido, ya sea espacial o plana. En realidad, espacial o plana son dos caracterizaciones de una misma cosa. El movimiento plano es un caso particular del movimiento espacial, pero las leyes y los teoremas gobernantes son los mismos para todos los casos. En el primer caso tenemos el teorema de Euler, publicado en 1776, y el teorema de Euler establece que cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido, desplazamiento finito o infinitesimal, de un cuerpo rígido con un punto fijo respecto a un espacio inercial, puede ser calculado como una rotación en torno a ese punto fijo. En torno a ese punto fijo. Esto es el teorema de Euler. Y el segundo teorema fundamental para la cinemática del cuerpo rígido es el teorema de Chasles, publicado en 1830, y Poinsot en 1850, que dice que cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido, también finito o infinitesimal, se puede calcular como una sucesión de traslaciones y rotaciones, es decir, como una traslación de un punto perteneciente al cuerpo rígido desde una posición inicial a una final, más una rotación respecto a un eje que pasa por el punto fijo que hemos considerado inicialmente, ahora en la posición final. Las traslaciones y las rotaciones conmutan, es decir, pueden ser intercambiadas. El movimiento curvilíneo de un punto cualquiera, de un cuerpo rígido, describe una trayectoria arbitraria. Esa trayectoria arbitraria la podemos considerar en un determinado intervalo de tiempo diferencial como moviéndose en un plano y moviéndose en trayectoria circular respecto de un determinado eje denominado eje instantáneo de rotación. Sea entonces esta es la trayectoria circular instantánea, sea este el eje instantáneo de rotación, y fijamos nuestra atención en un punto P sub i identificado por el vector posición R sub i. Un instante después
tengo el punto P final identificado por el vector posición R final. Esto en torno al punto O, y vamos a definir la traza de este eje en este círculo o en este plano en que se encuentra esta trayectoria circular, y a este ángulo vamos a llamar delta θ. Delta θ se encuentra contenida en ese plano, y si llamamos n a la normal principal de ese plano, tenemos que el vector delta θ, mejor dicho, la magnitud delta θ la podemos pensar como un vector, se encuentra en el eje. Y el desplazamiento entre el punto P sub i y P sub f es un delta R. De acuerdo al teorema de Euler, el delta R, que es un desplazamiento será igual a delta θ por R. Acá tenemos que hacer la siguiente consideración. Delta θ lo estamos considerando como un vector. Las rotaciones finitas hemos visto que no son un vector, son un tensor. No se pueden caracterizar como un vector porque no poseen la propiedad, no conmutan, no poseen la propiedad conmutativa. Por lo tanto, no son un vector. Y son un tensor, el tensor de rotación finita. Vamos a analizar un poquito entonces el carácter vectorial del delta θ. Entonces, el delta R, el delta θ va a ser la intensidad de delta θ en la normal principal por R, y ahora trabajaremos con R sub i. Vamos a dar dos rotaciones sucesivas, delta θ 1 y delta θ 2, aquí. Entonces, el R final va a ser el R inicial más delta θ 1 por RI. ¿Sí? Está claro que el R final menos el R inicial es el delta R. Así que, bueno, escribo el R final como el R inicial más el delta R. Y el delta R es delta θ 1 más R1. Hemos dado un incremento delta θ 1. Ahora vamos a darle otro giro, un delta θ 2. Entonces esto lo vamos a escribir R final prima, que será el R final, es decir, esto mismo, RI más delta θ 1 por RI, más el delta θ, más el delta R2, que es delta θ 2 por el vector, que es R sub i más delta θ 1 por R sub i. Acá hacemos la distributiva. Hasta aquí esto igual, esto es RI más delta θ 1 por RI, hago la distributiva y me queda delta θ 2 por RI más delta θ 2 por delta θ 1 por RI. Acá puedo sacar factor común R sub i, y esto es R sub i más delta θ 1 más delta θ 2 por R sub i más, bueno, esto que quedó aquí, delta θ 2 por delta θ 1 por RI. Ahora cambiamos el orden, invertimos el orden. Damos primero un delta θ 1 y después un delta θ 2. Bueno, esto es R final prima. Si ahora invertimos el orden, lo hago de otro color, si invertimos el orden, voy a tener un R final que vamos a llamar doble prima, y es con el orden invertido, es decir, es un RI más delta θ 2 más delta θ 1 por R sub i más
delta tita 1 por delta tita 2 por RI. Ahora, restamos miembro a miembro, ¿sí? Si restamos miembro a miembro, tengo R final prima menos R final segunda. Fíjense que este en resta se cancela y este en resta se cancela, porque sabemos que delta tita 1 más delta tita 2, esta es suma de vectores, conmutan, así que se anulan. Y acá me queda este menos este. Me queda delta tita 2 por delta tita 1 por RI menos delta tita 1 por delta tita 2 por RI. Esto es un vector en segundo orden. Es un vector en segundo orden. Esto es un vector en segundo orden. Esto significa que en primer orden, ¿sí?, R final prima es igual a R final segunda. Son iguales en primer orden, es decir, conmutan. Hemos invertido los giros, ¿sí?, y el resultado final es el mismo. Entonces estamos demostrando que cuando las rotaciones son diferenciales, conmutan, es decir, aparte del carácter asociativo, poseen el carácter o la propiedad conmutativa. Por lo tanto, lo podemos considerar como vector. Por lo tanto, reescribimos el teorema de Euler en forma vectorial, que es esta. Considerando al giro una rotación infinitesimal como un vector. Vamos a definir la velocidad angular del cuerpo rígido en base a lo visto. La velocidad del cuerpo rígido la vamos a definir como el límite para delta t tendiendo a 0 del vector delta tita sobre delta t. Esto es diferencial de tita sobre diferencial de t. Entonces también lo podemos reescribir como diferencial tita sobre diferencial de t en la normal principal. Así estamos definiendo entonces la velocidad angular del cuerpo rígido, donde de tita de t lo podemos pensar como tita punto en n, donde tita punto es, si venimos acá, ¿sí?, es la variación instantánea de este ángulo que se encuentra contenido en el plano instantáneo que se genera respecto de una rotación instantánea respecto a un eje de rotación que pasa por O. Entonces esta es la velocidad angular del cuerpo rígido. Ahora retomemos el teorema de Euler, donde delta R es igual a delta tita por R, dividiendo ambos miembros por delta t, y tomando límite, estamos definiendo la velocidad del punto en cuestión, del punto arbitrario que estamos analizando, y la velocidad será el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta t. Entonces esto es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta tita sobre delta t por r, donde esto es la velocidad angular. ¿Sí? La hemos definido recién. Esta es la velocidad angular. Entonces, a la velocidad del punto P la vamos a escribir como velocidad angular, vector velocidad angular por R. Acá, esta velocidad, igual que en el caso de la velocidad angular, son definiciones instantáneas. Esta es la velocidad instantánea
del cuerpo rígido y esta es la velocidad angular instantánea y esta es la velocidad instantánea de un punto P arbitrario del cuerpo rígido. Vamos a ver los campos de velocidades y aceleraciones para un cuerpo rígido. Consideremos un sistema de referencia inercial X', Y', Z' con origen en O', y un cuerpo rígido con una velocidad angular omega conocida, y consideremos en un punto del cuerpo rígido un sistema de referencia X, Y, Z con origen en O, que será un sistema solidario al cuerpo. Omega es la velocidad angular del cuerpo, conocida respecto al sistema inercial, y vamos a identificar un punto P del cuerpo rígido. Ese punto P tendrá un vector posición R de P respecto de O, que es el origen del sistema móvil, o tendrá, este es O', el origen inercial, tendrá un vector O respecto de O', es la posición de O respecto de O', es la posición absoluta de O, y así finalmente podremos encontrar la posición de P respecto de O', la posición de P respecto de O'. Nosotros queremos encontrar una expresión para la velocidad y para la aceleración del punto P, que es un punto arbitrario del cuerpo rígido, sabiendo que el cuerpo rígido tiene una determinada velocidad angular de rotación. Nosotros colocamos entonces un sistema de referencia solidario del cuerpo, por lo tanto, este sistema de referencia auxiliar solidario tiene la velocidad angular omega del cuerpo rígido. Hemos visto la velocidad y la aceleración de un punto respecto a un sistema inercial. Ahora lo que estamos agregando es que ese punto pertenece a un cuerpo rígido, pero ese cuerpo rígido tiene una determinada velocidad angular y al colocar un sistema de referencia auxiliar solidario al cuerpo, estamos haciendo el mismo análisis que ya hicimos en partícula y que ahora vamos a escribir las expresiones de los campos de velocidades y aceleraciones, simplemente que ahora ese punto ahora pertenece a un cuerpo rígido y la velocidad angular ya no es solo la velocidad angular del sistema de referencia auxiliar, como vimos en partículas, sino que es la velocidad angular del cuerpo rígido. Entonces, las expresiones son para la velocidad de P, la velocidad absoluta de P, es decir, la velocidad de P respecto al inercial, será la velocidad del origen del móvil respecto al inercial, más la velocidad de P respecto al sistema auxiliar, más omega por la posición de P respecto de O. Esta es la expresión general para el campo de velocidades. Para el campo de aceleraciones, la aceleración de P respecto al X', Y', Z', que es el inercial, será la aceleración de O absoluta más la aceleración del punto P respecto al sistema móvil, más omega por la posición de P respecto al origen del sistema móvil, más alfa. Alfa es la aceleración angular del cuerpo rígido. Omega es la velocidad angular del cuerpo rígido y alfa es la aceleración angular del cuerpo rígido por la posición de P respecto de O más 2 veces omega por la velocidad de P respecto al sistema auxiliar.
En este caso tenemos el campo de velocidades y el campo de aceleraciones para el punto P, que como es genérico representa cualquier punto del cuerpo rígido. Si nosotros tenemos que el punto P carece de contactos deslizantes o mecanismos especiales que permitan el movimiento de un punto respecto al cuerpo rígido, si no tenemos ninguno de esos mecanismos, no habrá velocidad relativa, o sea, habrá una velocidad relativa de P respecto al sistema auxiliar solidario nula. O sea, en ese caso, este es cero. La aceleración relativa será cero, y si este es cero, que interviene en este término, que es el término de Coriolis, también es cero. Entonces, repito que estos tres términos son cero cuando el cuerpo rígido carece de correderas, guías ranuradas o dispositivos especiales que me permitan el movimiento de un punto respecto de otro dentro del cuerpo rígido. En el caso que existan esos mecanismos, habrá que tomar en consideración estos términos. En nuestro primer análisis vamos a considerar que no existe ni velocidad relativa ni aceleración relativa. Entonces vamos a reescribir estas dos ecuaciones que representan el campo de velocidades y el campo de aceleraciones para los puntos del cuerpo rígido. Y lo vamos a escribir haciendo un pequeño ajuste a la nomenclatura, simplemente por una cuestión de simplicidad, no escribir tanto. Consideremos entonces el sistema de referencia X', Y', Z' con origen en O', y un cuerpo rígido que lo hacemos un poco más grande. Y el sistema de referencia auxiliar solidario lo vamos a poner aquí, en el punto A, perteneciente al cuerpo rígido. Este es el sistema X y Z, y este es el cuerpo rígido que tiene una velocidad angular omega conocida. Este sistema X y Z es solidario al cuerpo. La velocidad de B, la velocidad absoluta de B, es decir, respecto al sistema inercial, será la velocidad del origen del sistema móvil, que es la velocidad de A, más omega por R de B respecto de A. Esta es entonces, esta ecuación es la misma, simplemente que ahora escribimos un poco más, con menos letras, la nomenclatura más específica. Entonces esta es la velocidad de un punto cualquiera inercial, la velocidad del origen del sistema móvil inercial más el término omega por R de P respecto de O. Entonces es la velocidad absoluta respecto al inercial del punto B, que es lo que me interesa calcular, es la velocidad del origen, el origen del sistema móvil, más el término omega por R de B respecto de A en este caso, porque es respecto al origen del sistema móvil. Y especializando el campo de aceleraciones, me queda la aceleración de B, será la aceleración del origen del sistema móvil, ambas absolutas, es decir, respecto al sistema inercial, más omega por R de B respecto de A, la posición del punto en cuestión respecto al origen del sistema móvil, más el término alfa por R de B respecto de A. Entonces acá tengo el campo de velocidades y el campo de aceleraciones. Como B ha sido un punto cualquiera, bueno, representa un punto cualquiera. Cambiando estos vectores posición puedo calcular la velocidad y aceleración absolutas de cualquier punto del cuerpo rígido. Otra cosa que se ve aquí es lo siguiente. Fíjense que aquí vemos la combinación que habla del teorema de Chasles y Poinsot. Este término representa la traslación y este término la rotación en torno al punto A. Fíjense nuevamente lo que dice el enunciado del teorema de Chasles y Poinsot. Acá lo vemos con claridad. La velocidad de B es la velocidad de un punto, que es la velocidad de A. Se traslada con A, más una rotación en torno a A.
Y en el campo de aceleraciones, bueno, lo mismo. Este término representa la traslación. Es decir, la aceleración de v es una traslación de un punto que hemos elegido, como el A, más estos dos términos son la rotación centrípeta o el término de aceleración centrípeta y aceleración tangencial respecto al punto o al centro de rotación que es el punto A. Entonces nuevamente tengo la traslación más la rotación. En cuanto a la velocidad tengo un solo término de rotación. En cuanto a la aceleración tengo los dos términos, de la aceleración centrípeta y la tangencial. Estas dos expresiones que me dan los campos de velocidad y aceleración para todos los puntos de un cuerpo rígido son expresiones vectoriales, es decir, han sido formuladas en el espacio, por lo tanto son expresiones generales, espaciales. Si yo tengo movimiento plano, estas se especializan para movimiento plano, es decir, un movimiento contenido en un plano, pero las expresiones generales son exactamente las mismas, son estas que tenemos indicadas. Vamos a continuar con la rotación del cuerpo rígido y vamos a analizar el caso de la rotación respecto a un punto fijo. Nosotros sabemos que el cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad. Si nosotros fijamos un punto y el cuerpo se puede rotar respecto a este punto fijo, el sistema tiene restringidos 3 grados de libertad. Por lo tanto, le quedan 3 grados de libertad. Vamos a caracterizar la rotación en torno a un punto fijo a partir de las transformaciones de Euler. Vamos a comenzar a ver ángulos de Euler. Los ángulos de Euler son los 3 parámetros independientes o coordenadas generalizadas cuando queremos caracterizar una rotación de un cuerpo rígido en torno a un punto fijo. Consideremos un sistema de referencia inercial que ahora lo vamos a llamar X y Z sin las primas, porque las primas las vamos a utilizar en los ejes sucesivos que vamos a ir rotando. Entonces, el sistema X y Z con origen en O es el sistema de referencia inercial. Los ángulos de Euler son una sucesión de 3 rotaciones finitas planas. La primera rotación plana se produce en el plano X e Y, por lo tanto es una rotación en Z. Entonces, en una rotación en Z, el eje X irá al eje X', el eje Y irá al eje Y' y el eje Z coincide con el Z'. Y este ángulo de rotación en el plano XY lo vamos a llamar psi, ángulo psi. En el plano en el que se tiene el ángulo psi se denomina plano elíptico. Es decir, que este plano, y a ver si me sale, este es el plano elíptico. El plano elíptico es, en definitiva, el plano en el que yo tengo contenido a la rotación o al ángulo psi. Es la rotación en el plano X e Y inercial. Si esta rotación es plana y se encuentra en el plano elíptico, que es el plano XY, tendremos en la perpendicular tendremos el psi punto, es decir, la variación temporal de ese ángulo psi. A este psi punto se lo conoce con el nombre de velocidad angular de precesión. Psi punto es la velocidad angular de precesión. Ahora vamos a hacer un segundo giro en el plano Y'Z', es decir, vamos a girar en el eje X'. Entonces así, el eje X' coincidirá con el eje X segunda y en el plano Y'Z' tendremos el eje Y segunda y este es
el z segunda. Y este ángulo será el ángulo, en este caso, de elevación θ. El plano formado por el x segunda, z segunda, se denomina plano ecuatorial, que no lo voy a dibujar porque, en realidad no lo voy a dibujar porque no se va a entender mucho. Bueno, es el plano ecuatorial. Y la variación temporal de θ en el tiempo se encuentra en el eje donde se ha rotado, que es el x' coincidente con el x segunda, y ahí tengo a θ punto, conocida con el nombre de velocidad angular de nutación. Θ punto, velocidad angular de nutación. Ahora se practica un tercer giro, ahora respecto al eje z segunda, ¿sí? Es decir, que el x segunda y segunda no lo voy a dibujar porque hay muchos ejes ya acá, ¿sí? Se mueven dentro del plano ecuatorial, ¿eh? Se mueven contenidos en el plano ecuatorial. Ese ángulo será el ángulo φ y su variación temporal en el tiempo será φ punto y se encontrará en el eje que he rotado, que es el z punto, perdón, z2 puntos, que este coincide con el z tercera, el único que dibujo. Después, el x segunda y segundo se transforman en x tercera y tercera, que no lo dibujo. A φ punto se la conoce con el nombre de velocidad angular de, tiene varios nombres, de rotación propia, también se conoce con el nombre de spin o rotación intrínseca. Rotación intrínseca. Rotación propia, spin o rotación intrínseca. Vamos a encontrar las transformaciones y para visualizar esto, que son rotaciones finitas, tendremos que recurrir a las matrices de transformación. Vamos a llevar al plano del pizarrón cada uno de los planos que hemos acá, dibujado en el espacio. Entonces, la primera rotación fue a partir del eje x, y inercial, que la vamos a hacer acá. Vamos a llevar al plano del pizarrón el x, el y inercial. Entonces, se giró en z, que acá z es perpendicular, saliente del plano del pizarrón, entonces acá tengo x' y acá tengo y'. Y el ángulo es el ángulo psi. Vamos a escribir los versores en x', vamos a usar otro color. Este es el y versor prima y este es el j versor prima. Entonces fíjense que en el inercial este tiene esta componente y esta componente, y j' tiene esta componente y esta componente en el inercial. Entonces escribamos esas componentes. Fíjense que y' lo puedo pensar. Recuerden que y' es un versor, tiene intensidad 1. Así que esta componente es simplemente coseno de psi. Entonces, y' es coseno de psi en el i-versor inercial, más esta componente que es el seno de psi en j-versor inercial. Recordando nuevamente que i-versor es un vector de magnitud o intensidad unitaria. Entonces, por el coseno, 1 por el coseno me da el coseno, 1 por el seno, el seno.
Fíjense que el otro J versor prima tiene componentes. Esta negativa en inversor menos seno de psi en I versor inercial y esta positiva en J versor, que es coseno de psi en J versor. Fíjense que esta transformación nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos agregarle, vamos a hacer un agregado y nada va a cambiar. Fíjense que le podemos agregar más 0 en K versor, nada cambia, más 0 en K versor y nada cambia. Y ahora agregamos el K versor prima que está acá saliendo del plano del pizarrón. Él no cambió. Entonces lo escribo como 0 en I versor inercial más 0 en J versor inercial más 1 en K versor. Es decir, K' versor es igual a K mayúscula. Ahora, esto que tengo acá, fíjense que lo puedo escribir matricialmente en la siguiente forma. I', J', K' es igual a, fíjense, esta matriz, que es una matriz de transformación, y acá tengo IJK, el versor I inercial, J inercial, K inercial. Entonces, I es, acá lo pongo, I es coseno por I. Entonces, coseno por I es este elemento, coseno de psi por I. Más seno de psi por J. Entonces, seno de psi por J. Más 0 en K. 0. Bueno, ya lo estamos viendo. Este es menos seno de psi, coseno de psi 0. Y acá es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y esta matriz que está acá, es R sub psi. Ahora vamos a la segunda transformación. Es decir, he escrito esta transformación en forma matricial. Y esta es la primera transformación, la que se produce con el ángulo psi. Vamos a la segunda transformación. En la segunda transformación tengo una rotación en torno al eje X'. En torno al eje X'. Entonces tengo a partir de Z', que lo podemos dibujar vertical, el I', Z' y prima lo llevo al plano del pizarrón. Entonces lo llevo al plano del pizarrón. Vamos a borrar esto. Entonces lo llevo al plano del pizarrón. Y este es el Z, que coincide con el Z', y este el I'. Entonces, la rotación fue en X', que está saliendo del plano del pizarrón. Entonces, esta es I segunda y esta es Z segunda. Y el ángulo es el ángulo tita. Ahí está, en el plano del pizarrón, la transformación plana, la segunda transformación plana. Escribamos los versores, los nuevos versores. Este es el K segunda y este es el J segunda. Bueno, estos versores tienen componentes en la base anterior, es decir, en el sistema anterior, que son esta componente y esta componente y esta componente, que se componen o se descomponen con el ángulo tita. Entonces, vamos a escribir en forma directa la transformación. Entonces, aquí la transformación es I segunda, J segunda, K segunda,
recordando lo que hicimos aquí, será igual a la matriz de transformación por I primera, J primera, K primera. Entonces, aquí la transformación fue respecto al eje X. Entonces el eje X no se modificó, entonces es 1, 0, 0. J' tiene componentes coseno de tita en J más seno de tita en K. Y K' tiene, bueno, aquí pasé la transformación, la primera, aquí para hacer espacio, y vamos a la tercera transformación. La tercera transformación es un giro respecto a z segunda. Entonces, la hacemos acá. Esta es la X', esta es la Y', esta es la X segunda, Y segunda, perdón. Entonces, esta es la X' que coincide con la X segunda. Este es prima. Entonces, la tercera rotación es en torno a Z segunda, que es el que está aquí saliendo del plano del pizarrón. Entonces, es esta. Entonces, Y va a Y tercera y X segunda va a X tercera. Y el ángulo es el ángulo φ. El ángulo es el ángulo φ. Vamos a dibujar los versores nuevos. Este es el J tercera y este es el I tercera, que tienen componentes en el sistema anterior, claramente esta, y aquí esta y esta, en ambos casos con el ángulo φ. Entonces, la tercera transformación es I tercera, J tercera, K tercera, será igual a la matriz de transformación por I segunda, J segunda, K segunda, y la matriz de transformación, veamos, el I tercera tiene componente coseno en I, coseno de φ, tiene seno de φ en J, 0 en K. El J tercero tiene en I versor, tiene este que es negativo, menos seno de φ, la otra es coseno de φ y 0. Y después como se rotó en torno a Z segunda, esto es 0, 0 y el 1 va ahí. Y esta es la matriz de transformación R sub φ. Entonces, aquí tenemos las tres rotaciones finitas sucesivas, donde la primera transformación se hace en el plano XY inercial y el ángulo de rotación finita es el ángulo φ, cuya variación en el tiempo se encuentra en el Z inercial y es la velocidad angular de precesión. La segunda rotación es en torno al eje X con el ángulo θ y esta es la matriz de transformación asociada. Y la tercera transformación es en el plano X segunda y segunda, generando el X tercera y tercera, girando un giro en un ángulo φ y cuya derivada temporal es φ punto, que es la velocidad de rotación propia, spin o rotación intrínseca. Los ángulos psi, θ y φ se denominan ángulos de Euler. A esta sucesión de tres rotaciones finitas se la denomina sucesión de Euler. Es una sucesión de Euler, es una sucesión de Euler del tipo 3, 1, 3.
es una sucesión de Euler 3, 1, 3. ¿Por qué 3, 1, 3? Porque primero giramos en torno a un eje 3, que es el Z, después giramos en torno al eje 1, que es el X, y después giramos nuevamente en torno al eje Z. Las sucesiones de Euler, la sucesión 3, 1, 3, genera los ángulos de Euler. Ángulos de Euler. Hay otras sucesiones, ¿sí? Otras sucesiones. Nosotros vamos a ver la sucesión 3, 1, 3 que genera los ángulos de Euler y vamos a ver una sucesión 3, 2, 1 posteriormente. Vamos a ver algo más aquí. Si yo quiero reescribir, vamos a hacer espacio aquí. Si yo quiero reescribir esta matriz, ¿sí? Esta matriz va a ser, bueno, esta matriz por esta matriz. Sustituyo esta matriz, que es esta, por esta matriz. Y esta matriz, o vector, la sustituyo por esta. Entonces, haciendo eso tengo I tercera, J tercera, K tercera, será la matriz de rotación R sub phi por la matriz de rotación R sub theta por la matriz de transformación, esta que no la nombré acá, y esta es R sub psi. R sub psi por este vector que es I inercial, J inercial, K inercial, los versores inerciales. A este la vamos a llamar base con letra minúscula T, que son estos versores. T es igual a R sub phi por R sub theta por R sub psi, y este lo vamos a llamar T mayúscula, que es la base inercial. Aquí tenemos entonces esta transformación, y la transformación inversa obtendremos los versores inerciales, es decir, T inercial, y será la inversa. Entonces esto es, acá se invierte también el orden de la escritura, primero esta es R sub psi a la menos 1. Esta es R sub psi a la menos 1, la inversa, por R sub theta a la menos 1, por R sub phi a la menos 1, por T. Bueno, esta es la transformación de Euler con su inversa para ángulos de Euler. Entonces son las transformaciones de Euler para ángulos de Euler. Estas transformaciones de ángulos de Euler para ángulos de Euler normalmente se utilizan para sistemas, para cuerpos con simetría axial. Por lo tanto, vamos a escribir la velocidad angular del sistema solidario, que es este, que tiene las tres primas, en términos del sistema auxiliar, que será el auxiliar este. Entonces, vamos a hacer un resumen de sistemas. El sistema X y Z es el inercial. El X' y' Z' es el sistema nodal. El sistema X segunda, Y segunda, Z segunda es el sistema auxiliar. Y el sistema X tercera, Y tercera, Z tercera es el solidario. Entonces, la velocidad solidario del cuerpo rígido. Entonces, la velocidad angular del cuerpo rígido va a ser la suma vectorial de estas tres componentes. Es decir, la velocidad angular del sistema solidario respecto al sistema inercial es la suma vectorial de estas tres componentes. Las vamos a escribir en términos del sistema auxiliar. Entonces,
vamos a dibujar cada una de las velocidades nuevamente. Entonces, la precesión, acá está en el plano, ya está en la perpendicular, o sea que la precesión la tengo en Z, va a estar acá. Ahí está la precesión. Esta ya está. La nutación la tengo en la perpendicular, pero la tengo acá. La tengo, porque aquí roté respecto de x'. Aquí tengo θ punto. Y este x', coincide con el x segunda. El x' coincide con el x segunda y se llama línea de nodos. Línea de nodos. Bueno, en la línea de nodos tengo a θ punto. Entonces ya tengo a esta identificada. Me falta la rotación propia. La rotación propia está en el Z segunda, aquí. Ahí está la rotación. Entonces, vamos a escribir a la velocidad angular, que es la suma de la precesión más la nutación más la rotación, la vamos a escribir en direcciones del auxiliar, es decir, el x segunda, y segunda, z segunda. Eso lo vamos a hacer en color negro y la vamos a escribir aquí al medio. Entonces, la velocidad angular del cuerpo será la precesión, la suma. Entonces, vamos a ir ordenándolas. Fíjense que, ¿por qué escribí acá aquí segunda? Porque esta es el eje del sistema auxiliar, el eje X del sistema auxiliar. Y ahí tengo íntegramente θ punto. Entonces, la velocidad angular es θ punto en inversor. Ya está la nutación. Esta ya está. Después, a psi punto lo tengo que descomponer en el z' o doble prima e i'. Entonces, vamos a hacerlo en color azul. Entonces tengo esta componente y esta componente. Esta componente es psi punto coseno de θ más psi punto, perdón. Esta componente es coseno, pero está en K. Tomemos la que está en J. Este J es esta, que es psi punto seno de θ. Y esto está en J. En realidad esto es X, Y segunda, J segunda, escritas en direcciones del auxiliar. Y después, en K versor, tengo estas dos. Tengo la componente de psi punto, que es la otra componente, por coseno de θ más phi punto. Y esto está en K versor. Esta es entonces la velocidad angular del cuerpo escrita en términos del sistema de referencia auxiliar. Escrita de esta forma, entonces, es razonable no escribir estas doble prima, ¿no es cierto? Entonces nosotros este mismo vector, omega, lo vamos a escribir como θ punto en inversor más psi punto seno de θ en J versor más psi punto coseno de θ más phi punto en K versor. Fíjense que hasta ahora no usamos IJK, usamos IJK mayúscula, que son los inerciales, y después son dos primados, primado, doble primado y 3 veces primado. Así que ahora nos reservamos esta nomenclatura para significar esto mismo, es decir, estos son versores del sistema auxiliar, y el sistema auxiliar es el doble prima. Pero para no escribir tanto prima, la velocidad angular la escribimos entonces del cuerpo rígido de esta manera. Acá tenemos la transformación de Euler y su inversa, y vamos a escribir, tenemos escritas ya las matrices de transformación, vamos a escribir las inversas.
En este caso, por tratarse de matrices ortogonales, las inversas coinciden con las adjuntas. Entonces, este phi acá. Entonces, el R psi a la menos 1 es coseno de psi menos seno de psi 0. Sustituimos R psi por su adjunta. Seno de psi, coseno de psi 0, 0, 0, 1. Se cambian filas por columnas simplemente. R tita es 1, 0, 0, bueno, 0, 0 acá, es coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, y R phi a la menos 1 es coseno de phi menos seno de phi 0 seno de phi coseno de phi 0, 0, 0, 1. Acá tenemos las inversas que intervienen en esta transformación. Otra secuencia de rotación euleriana es el caso de una rotación 3-2-1 que da lugar a los ángulos de Cardano. Los ángulos de Cardano y esta sucesión se utiliza en dinámica de aeronaves. Consideremos el sistema de referencia inercial X y Z con origen en O y vamos a hacer las rotaciones en esta nueva secuencia que es 3-2-1. Como es 3-2-1, la primera coincide con la de Euler, es decir, una rotación respecto a Z, entonces acá coinciden la primera rotación. Esto es I' y Z coincide con Z'. Y este ángulo es el ángulo gamma. Ángulo gamma. Bueno, y el gamma punto, que también vamos a calcular la velocidad, lo tendremos acá. Se me quedó la precesión. Bueno, este es gamma punto. La segunda rotación, como es 3-2-1, es respecto al eje Y'. Entonces, respecto al eje Y', 3, ahora 2, el eje Z se viene al Z segunda y el X' se viene al X segunda. Y el ángulo es el ángulo beta. Es el ángulo beta. Y beta punto lo tenemos en aquí. Aquí tengo a beta punto. Y como la secuencia euleriana es 3-2-1, hicimos la 3, la 2, ahora la 1. Entonces la 1 es una rotación en torno a X segunda, es decir, que X segunda coincidirá con X tercera. Este Y' coincide con Y segunda, que fue la segunda rotación. Ahora la tercera es en X segunda, que coincide con X tercera. Y tampoco la debí dibujar en esta perspectiva, para no complicar el dibujo. Y el ángulo es, vamos a usar otro color, el ángulo es alfa, lo dibujaré después en cada uno de los planos, y alfa punto está en el eje de rotación, es decir, acá. Los ángulos gamma, beta y alfa se denominan ángulos de Cardano. Entonces, los ángulos, vamos a usar los colores. Gamma es ángulo de rumbo.
ángulo de rumbo. Beta es ángulo de cabeceo. Y alfa es ángulo de alabeo. Bueno, vamos a llevar las transformaciones como hicimos con los ángulos de Euler, esta secuencia distinta, esta es una secuencia, entonces recordemos es 3, 2, 1. Secuencia 3, 2, 1. Estos son los ángulos de Cardano. Vamos a llevar al plano cada una de las transformaciones. La primera coincidía con la primera de Euler, de ángulos de Euler, x, y. X', y prima, con el ángulo gamma. Entonces, los nuevos versores están acá. Este es el J segunda. Y este es el I segunda, porque recuerden que X... Este es X, X', está bien. Este es... No, este no es segunda, este es... Estamos en la primera rotación. Primera. Ahí estamos. Bueno, este J' tiene esta componente y esta componente, y prima tiene esta componente y esta componente, en ambos casos con el ángulo gamma. Entonces la transformación es I', J', K', y acá van los inerciales. I versor inercial, J versor inercial, K versor inercial. Bueno, esta es la misma. Fíjense que I' tiene coseno de gamma, seno de gamma, en X y en Y. Coseno de gamma, seno de gamma. Coseno de gamma, seno de gamma. Coseno en X, en Y. 0. Acá es menos seno de gamma, que es esta negativa en I versor, coseno de gamma, que es esta positiva en J versor, 0, 0, 0, 1, porque se hizo la rotación en 3. Y esta es la matriz de transformación gamma, R sub gamma. Esta es la primera. Vamos a hacer la segunda. Bueno, la segunda va de Z inercial que coincide con el Z', y el X', bueno, a partir de acá tengo el Z segunda y el X segunda. Y el ángulo es beta. El ángulo es beta. Colocamos los versores nuevos y los referimos a los anteriores. Esto es K segunda y esto es I segunda. Entonces, I segunda tiene componentes, esta y esta con beta, y acá esta y esta con beta también. La matriz de transformación será I segunda, J segunda, K segunda, igual, ahí lo vemos, respecto a el sistema anterior, que es I', J', K'. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos una rotación, es una secuencia 2, o sea, estamos rotando en I versor prima. Entonces, el I segunda tiene
componente coseno de beta en I, coseno de beta en I, y tiene menos, fíjense, menos seno de beta en K. Menos seno de beta, este es 0, este es 1 y este es 0. Estamos rotando. Entonces estos dos son 0, no hay componente en J, o coinciden ambas. Y después, K segunda tiene esta componente, que es positiva, que es el seno de beta, y esta es el coseno de beta en K. Y esto es menos seno de beta, ahí está medio que no se lee, menos seno de beta. Esta es la matriz de transformación R sub beta. Y la última de la secuencia es 1. Es respecto de z segunda, entonces, perdón, la secuencia es 3, 2, 1, respecto de x segunda. Entonces, z segunda y segunda, un ángulo alfa. Entonces, z segunda va a parar a z tercera y segunda a y tercera. Y el ángulo es alfa, que está en verde. Alfa, alfa. Escribimos los versores nuevos. Este es el K tercera y este es el J tercera. En direcciones del anterior tengo esta y esta componente, esta y esta componente. Bueno, escribimos la transformación. Y tercera, J tercera, K tercera será igual. Bueno, tengo componentes. En inversor es el del giro, así que ahí tengo componentes aquí en J y en K. Entonces, J, tengo componente coseno en J y seno en K. Coseno de alfa, seno de alfa. Y esta otra es menos seno de alfa en J y la otra es coseno de alfa en K. Y esto es y segunda, que es el anterior, J segunda, K segunda. Y esta es la matriz de transformación R, matriz de transformación R sub alfa. Vamos a ver la secuencia de Euler, vamos a escribirla en forma matricial. Entonces, el I tercera, J tercera, K tercera, que es todo esto, sustituyo este vector, que es este, por su segundo miembro. Y sustituyo este vector, que es este, por su segundo miembro. Entonces, habiendo llamado a I tercera, J tercera, K tercera, lo llamamos T minúscula, que es la base del sistema auxiliar, del sistema solidario, que es el X tercera, Y tercera, K tercera, Z tercera. Entonces, el T es R sub alfa por R sub beta por R sub gamma por el versor inercial, IJK inercial. Si quiero la inversa, los versores T inerciales, bueno, se invierte todo. Acá se invierte el orden de escritura y se colocan las inversas. Entonces es R sub gamma a la menos 1, esa matriz, por R sub beta
a la menos 1 por R sub alfa a la menos 1 por los versores del sistema solidario. Donde aquí sucede lo mismo que en las matrices de transformación para la secuencia de ángulos de Euler. Estas inversas se obtienen, como son todas ortogonales, se obtienen calculando simplemente la matriz traspuesta. Cambiamos filas por columnas de cada una de estas y tenemos estas. Y aquí tenemos las transformaciones de Euler para ángulos de Cardano. Vamos a escribir ahora la velocidad angular del solidario en direcciones, en este caso, para la secuencia para ángulos de Cardano, se escribe en términos del sistema, o es útil en el sistema solidario, es decir, en el sistema 3'. Recordemos que la velocidad angular es la suma vectorial de gamma punto, beta punto y alfa punto. La velocidad angular del cuerpo rígido es la suma vectorial de las tres. Entonces, observemos que gamma punto está en z inercial. Si venimos acá, vamos a ir a los planos, está acá, acá. Acá está gamma punto. Vamos a ponerla en los planos coordenados para buscar las componentes. Acá está gamma punto. Beta punto está en I segunda, que coincide con I. Acá, está en rojo. Esto es, beta punto está ahí, para escribirlo en componentes. Y alfa punto, es la última rotación, está en X segunda, que coincide con X tercera, que está acá. Entonces, tenemos que escribir estas componentes en direcciones del solidario, que es el sistema X tercera y tercera Z tercera. Acá observamos que alfa punto está íntegro en X tercera. Este ya no hace falta, ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos aquí a ver que gamma punto va a tener componentes esta y esta. Esta es gamma punto coseno de gamma y esta que está acá es gamma punto beta. Acá el ángulo es beta. El ángulo es beta. Entonces, esta componente es gamma punto coseno de beta y esta componente es gamma punto seno de beta. Ahora, observamos que esta componente ya se encuentra íntegramente en la componente de X tercera. Y esta que está acá, no. Esta que es gamma punto coseno de beta se encuentra en Z segunda, es decir, que la vamos a escribir en Z segunda, que es este, el vertical. Entonces, esta componente que está en Z segunda, vamos a escribir acá, que es gamma coseno de beta, gamma punto, perdón, coseno de beta. Y gamma punto coseno de beta en las direcciones del solidario tiene componentes esta y esta, donde esta que está aquí arriba será gamma punto coseno de beta, que es esta intensidad, por seno de alfa. Y esta es gamma punto coseno de beta por coseno de alfa. Esta es gamma punto coseno de beta por coseno de alfa. Ahí ya tengo en las direcciones del solidario. Y finalmente en las direcciones del solidario me queda escribir beta punto. Bueno, que acá lo tenemos como esta y esta. Donde si este es beta punto, esta que está aquí arriba es beta punto coseno de alfa y esta que está aquí es beta punto seno de alfa, que será negativa. Entonces ahora escribimos las componentes de velocidad angular del cuerpo rígido en las direcciones del solidario. Vamos a escribirlo, busquemos un espacio aquí. Vamos a llamar omega x, pero sabemos que es x tercera. Omega y, pero sabemos que es y tercera. Y
omega z. Omega x, está todo acá. Omega x tengo alfa punto, ¿y qué tengo? Tengo esta componente, que es menos gamma punto seno de beta. Después, esta la tengo en estas dos componentes. Entonces, omega i es, no está ahí, está acá. Es esta, ¿qué es esta? Es gamma punto coseno de beta seno de alfa, y la otra está en K, o sea que es gamma punto coseno de beta coseno de alfa. Ya tengo alfa punto y gamma punto. Esta es una componente y esta es la otra que tiene componentes a su vez en I y en Z del solidario. Y después me quedan estas dos. Entonces, en J tengo esta, que es beta punto coseno de alfa, y después tengo esta negativa en K, negativa, que es beta punto seno de alfa. Entonces acá tengo las componentes de velocidad angular del solidario escritas en direcciones del solidario. Los ángulos de Cardano se utilizan en dinámica del vuelo. Aquí tenemos una aeronave, y en la aeronave se fijan el sistema X tercera, Y tercera, Z tercera, se fija, es solidario a la aeronave en este caso. El eje X es longitudinal, el eje Y es transversal o lateral, y el eje Z es transversal pero vertical. Entonces los ángulos de Cardano, el ángulo gamma, me da el ángulo de rumbo, sugerido en el dibujo. El ángulo beta me da el ángulo de cabeceo, o también llamado ángulo de ascensión. La nariz mira para arriba, mira para abajo. Y finalmente el ángulo gamma, que es el alabeo o ángulo de inclinación lateral. Así se definen los ángulos de Cardano.